decir? Que yo obviamente iba a tener inculcado también los dos lados, ¿no? El lado un poco más ameno, así divertido, y el lado un poco más disciplinado del deportista calificado. ¿Ok? Familia disfuncional, padres separados desde joven, para mí ningún problema, la verdad, y siempre lo digo, yo prefiero o siempre he preferido que ellos estén tranquilos de lejos que cerca de lejos. ¿Ok? Así que eso no determina nada en el futuro de nadie, cualquier cosa. Lo que te vayan a decir es obviamente dependiendo mucho de cada uno. Y lo que sí, como les comentaba que eran muy trabajadores, me tocó muchas veces no verlos durante mi niñez. Porque claro, mi mamá se iba a trabajar temprano, regresaba en la noche y yo ya estaba durmiendo. Por lo general me quedaba con mi abuela, mi papá igual. Trabajaba desde temprano, regresaba en la noche y yo ya estaba durmiendo. Obviamente esto se da muchas veces, me conecto mucho hoy día porque hay muchas personas que están buscando oportunidades como la que tenemos para poder estar presentes en casa, para poder ser papás o mamás presentes. Y aquí la sala, los que son papás y mamás no me van a dejar mentir. Lo que mucho está buscando la gente es poder criar a sus propios hijos. De hecho, justo una de mis socias hoy día me estuvo contando también de eso. Está haciendo lo imposible para que el negocio le funcione, para poder criar a sus hijos. Cosas que nosotros no tuvimos de niñez. Pero obviamente esa es parte de mi historia. ¿Ok? Ausentes muchas veces, una familia disfuncional, con mucho amor, mucho cariño y algunas veces con carencias también. Porque obviamente, claro, en esa época las personas hacían de todo para que obviamente sus hijos estén de la mejor manera posible, pero muchas veces no alcanzaban. No sé si se acuerdan qué pasaba hace 35 años aprox, o hace 30 años aprox. ¿Cómo estaba de cambiante la economía en esa época? Fuerte, ¿no? Mucha gente incluso empezaban a volverse peruanos de exportación, empezaban a buscar oportunidades fuera, ¿no? Por todos lados. Pero eso es un poco de mi historia, un poco de lo que pasé. Niñez feliz, obviamente, con padres separados, perfecto, criado en el Callao, en Chucuito, prácticamente no nací ahí, pero como si hubiese nacido en el Callao. Y cuando se separaron, obviamente me llevaron a Miraflores. Dos realidades también totalmente diferentes. Yo ya había visto cómo era por acá y ya había visto cómo era del otro lado. ¿Ok? Esa fue mi historia. Eso fue lo que a mí me tocó vivir de niño, obviamente. Y lo que le quería contar es que, claro, como les contaba, en esa época había mucha necesidad en casa, había algunas peleas también por temas económicos, ¿no? Y que obligaron en este caso a mi mamá, porque nosotros nos fuimos a vivir con mi mamá, a volverse una mamá de exportación. ¿Cómo era una mamá de exportación? Ella ya había tomado la decisión de irse a otro país para poder ayudarnos a terminar la carrera, para poder ayudar a mi hermano sobre todo a terminar la carrera. Yo recién estaba terminando el colegio, tenía 17 años me acuerdo en esa época. Yo decía fiesta todos los días. Imagínense, vivir a los 17 años con un departamento en Miraflores, sin papás ni mamás. Yo a mi papá lo amo, lo quiero, de lejos lo quería más obviamente en esa época, sin control. ¿Dónde hubieran estado ustedes? Tengo un hermano mayor que me lleva 9 años, él estaba a los 25 años haciendo lo que hace uno a los 25 años. ¿No? ¿Cómo? Ah, ya. Prácticamente eso. Entonces a mí me tocó mucho aprender a hacer mis cosas. La primera vez que hice arroz no le puse agua. Y así un montón de cosas que me tocaron aprender obviamente en el camino, pero yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo me estaba forjando, ¿no? Al principio, desmadre, como ustedes digan obviamente, pero de ahí me di cuenta de que no todo era color rosa. Porque claro, yo ya no iba a llegar a mi casa, no iba a tener una comida caliente para comer. Si me pasaba algún problema, en esas épocas estaban los primeros amores, se veía una decepción amorosa, no tenía a quien ir a abrazar. Había varias cosas que obviamente uno se va enfrentando en el camino, ¿no? Pero también te va forjando como persona. Y lo agradezco 100% porque son esas etapas que me han formado para poder estar acá también. Ahora, ¿qué hago? En esa época, la opción que yo tenía era de empezar a estudiar e irme a vivir a Estados Unidos. Ese era mi futuro, ¿no? Me negaron la visa como se la niegan a la mayoría de peruanos o a mucha gente, obviamente, entonces yo tenía que buscar qué hacer. ¿Y qué hacía la gente en esa época? ¿Qué estaba de moda? El boom exportador. Todo el mundo quería estudiar exportaciones, negocios internacionales. Yo no sabía qué hacer. No sé si alguien sabe qué hacer, ¿verdad? A los 17 años. ¿No? Nada. Yo solamente te lo juro, yo quería correr olas toda la vida porque yo quería ser tablista profesional. Llegué a correr en algún momento de forma así, nivel competencia y todo, pero en ese momento ya me tocó tomar algunas decisiones. No sabía qué hacer. Mi papá me decía, hijo, acá hay oportunidades laborales, de repente puedes engancharte con una empresa agrícola de exportación y empiezas a exportar en algún momento, negocio. Mi papá me hablaba de negocios, pero nunca había hecho negocios. Eso también son algunas lecciones ya que les voy a dejar.
¿Y qué es lo que tuve que hacer? Obviamente me puse a estudiar. ¿Qué es lo que había? Lo que había obviamente era lo que se podía pagar en ese momento. No podía pagar una universidad, podía pagar un instituto. Y me tocó abandonar el sueño de poder dedicarme al surfing de forma profesional, porque tenía que estudiar y tenía que trabajar al mismo tiempo. Y muchas veces tenía que estudiar en la mañana, trabajar todo el día y luego irme a estudiar en la noche. O sea que prácticamente tiempo para correr olas no había, porque obviamente te metes al mar en las mañanas o durante el día, pero en la noche ya no ibas a entrar. Eso me llevó obviamente a tomar ciertas decisiones que obviamente afectaron bastante mi salud y mi estilo de vida. Pero ya les voy a contar que empecé a trabajar en ese momento. Empecé a buscar qué hacer. Tenía que hacer prácticas preprofesionales, me dijeron que era mucho mejor que yo ya salga de la carrera, obviamente teniendo experiencia, porque iba a venir una buena empresa para poder llevarme a sus canteras y formarme como un corporativo y en algún momento poder ser gerente, ¿no? Obviamente en la práctica muchas veces, no sé si la mayoría de veces no se da. Pero en mi instituto había un lema que era aprendes haciendo. Entonces yo me conecté mucho con el lema. Cuando el profesor hablaba de Incoterms, de comercio electrónico, los que están metidos en aduanas por acá deben saber más o menos a qué me refiero. Lo que él ya estaba diciendo, yo ya lo sabía. Entonces, claro, yo me paseaba por esos lados, pero por el lado de las matemáticas y otros cursos no me paseaba tanto, porque yo siempre he sido muy inquieto. O sea, tú me sentabas ahí en el salón, posiblemente me sentaba al fondo con los más chacoteros, ¿no? Surfer, yo era surfer en esa época, pelo largo, colorado, así. Siempre me juntaba con la gentita, ¿no? Entonces, ¿la gentita qué hacía? Se tiraban las clases a veces, no iban a estudiar, sobre todo los primeros ciclos. Y fue así como mi carrera de 3 años y medio la convertí en 5 años, porque me gustó más la carrera. Pasé por varios lugares, pasé por varios cuadrantes, pasé por varios empleos, pero el que más me acuerdo, obviamente, que de hecho fue el primero que tuve fue en Chili's. Y lo que más me gustó de Chili's fue que yo iba a ser server, que es mesero, obviamente. El sueldo era una miseria, y aquí no me va a dejar mentir David, que también trabajó en Chili's. El sueldo era una miseria, pero te pagaban por tu servicio. Yo dije, ok, esto depende de mí, ya no depende de Chili's. Y ahí fue cuando me fui conectando con un poco de que la buena actitud siempre te iba a traer más plata en esa época, porque yo estaba buscando más ingresos, obviamente, para poder pagar algunas cosas. Me encantó el ambiente laboral y todo, ¿no? Pero obviamente no tenía absolutamente nada que ver con mi carrera. Yo estaba estudiando negocios internacionales, tenía que terminar la carrera con experiencia para poder graduarme, obviamente, convalidar, yo quería convalidar y todo, y en algún momento viajar y estudiar fuera. Entonces, si no tenía buenas notas, y si no convalidaba o si no hacía prácticas, eso se iba a hacer un poco más difícil. Me pasaron la voz para hacer prácticas profesionales en una empresa. Trabajé más o menos como 6 años en una empresa de agroexportación. Yo siempre le cuento esto a todo el mundo porque fue la empresa y el momento y el lugar que me empujaron a que no me guste que alguien me diga qué hacer. O sea, de hecho fue en ese momento en donde yo tomé ciertas decisiones y dije, pase lo que pase, yo tengo que ser empresario porque yo no quiero que nadie me diga qué hacer. Quiero yo poder tomar mis propias decisiones, cuánto gano, cuánto salgo de vacaciones, a dónde me llevo mi familia, a qué hora comer, no comer en media hora. Yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana y no salía nunca, o sea, salía físicamente del trabajo, pero no salía nunca, el trabajo nunca salía de mí, porque yo hacía contactos comerciales con empresas en Europa. Entonces, cuando eran 3 de la mañana, allá ya estaban chambeando. Yo tenía que contestar correos y así. Me encantaba lo que hacía, obviamente, pero no me gustaba lo que ganaba, ni siquiera tampoco me gustaba el trato que tenían las personas que estaban a mi cargo. Entonces, eso me empezaron a buscar, me empujaron, mejor dicho, a buscar diferentes opciones. Cuento largo, corto, unos amigos de la infancia me dijeron, oye Luis Miguel, tú que la rompes en eso, vamos a poner un negocio de lo mismo. Y yo le dije, brother, me paras de cabeza y no se me cae ni un sol, no tengo ni un sol ahorita, mira cuánto me gano, no pretendas que podamos invertir, porque cuando te proponen un negocio hay que invertir. ¿Alguna vez te han propuesto un negocio tradicional? Claro. En el que te han dicho no pongas nada, acá nosotros ponemos todo, ¿sí? Siempre hay que poner algo. En ese caso a mí me dijeron, no importa el dinero, lo que importa es el conocimiento. Y dije, bueno, ya tengo los conocimientos, algo de experiencia tengo ahí, por ahí que la puedo hacer. Cuento largo o corto, muchas veces tenía que estar ahí, tenía que ir a la chacra, tenía que ver la fruta, tenía que estar sentado a veces en una oficina en la cual yo ya no me sentía un poco cómodo porque no estaba corriendo a la par de mis amigos. Ellos tenían el sueño de que les funcione ese negocio. Yo tenía otro sueño, ese no era mi sueño. Entonces muchas veces te toca a ti también hacerte un paso o hacerte un lado cuando no estés
digamos, yendo con la misma corriente, de repente lo tuyo es para otro lado. Así que no tengas miedo de tomar una decisión trascendental, porque justamente en ese momento, en esos momentos, lo que yo hacía en esa época, aparte de mi trabajo, que en verdad éramos hacer el negocio y ver si nos funciona el negocio y ver si generábamos ingresos, porque yo ya prácticamente había renunciado a la otra empresa por malos tratos, en verdad, vendía todo por internet. Si tú tenías un celular, me lo das en 100 soles, yo lo vendía en 150 y me ganaba una comisión. Y empezaba a hacer de todo. Y por ahí una amiga me dijo, oye, tú que conoces gente, no sé qué, ¿no quieres vender planes universitarios de Movistar? No sé si se acuerdan, si venían, seguramente algunos de ustedes han sido mis clientes, de repente, falsificábamos DNI y así. ¡No! Uy, que no salga, está grabando, no, que no salga. Hacíamos de todo para poder llegar a una cuota para que te puedan generar obviamente una cantidad de dinero gracias a la venta de los teléfonos. Y en una de esas, justo un amigo, me salté una. Y en una de esas, justo un amigo me pasa la voz y me dice, oye, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué vendes todo por internet? Y yo le digo, no creo, que no sé qué, ya. Y ahí lo dejé pasar. Fueron ciertas decisiones de obviamente lo que estaba viviendo en ese momento, el estrés, la ansiedad obviamente de no generar la cantidad de ingresos que necesitaba obviamente, que me empujaron a tomar ciertos malos hábitos, como estos, por ejemplo. Imagínense que ahora obviamente es un tomatodo de fusion, ¿no? Pero en esa época tenía algunos malos hábitos que me habían llevado a pesar más de 15 kilos. O sea, yo mido 1,70 m, ahorita peso 70, imagínense con 15 kilos de más. Siempre agraciado y todo, ¿no? Obviamente, pero con 15 kilos de más. Y obviamente muchos malos hábitos. Y bendigo ese momento de mi vida porque me hicieron ver también por dónde yo tenía que ir. Y qué es lo que quería obviamente hacer de mi vida. Seguramente en ese momento estaba súper deprimido, me habían negado la visa, acuérdense que no podía ir a ver a mi mamá, ya habían pasado ciertos años que no la veía, tenía sobrepeso, deprimido, depresión emocional, física y financiera, las tres, porque no, me lesionaba cada rato, comía muy mal, obviamente el alcohol inflama, el cigarro peor, ya se imaginan, ¿no? Porque yo siempre he sido deportista, pero no tenía tan buenos hábitos. Eso es importante también, sobre todo tú que eres deportista, te quieres dedicar al deporte, vas a rendir mejor si tienes mejores hábitos, definitivamente. Y obviamente me sentía así, me sentía sin rumbo, no sabía para dónde iba ya. Sentía que estaba yendo con la corriente. Así como cuando ves una hora punta así en Javier Prado y hay mucha gente cruzando el semáforo así, pasan en mancha de 500, yo era uno de ellos, definitivamente. No tenía un rumbo fijo, porque el sueño que tenía ya no lo tenía, porque las opciones de irme de viaje ya no las tenía, y porque obviamente acá había estudiado algo que no me estaba gustando. Entonces no sé si me van entendiendo, ¿no? Pero era por ahí. Hasta que, obviamente, ese es uno de los flyers que hacíamos de hecho para vender Movistar, o sea que de repente me han podido comprar. Estaba buscando formas de generar más dinero, ¿cómo hago más plata? Necesitaba llegar a fin de mes, no quería trabajar para nadie, acuérdense. Trabajaba en mi empresa con mis amigos, pero prácticamente a veces nos juntábamos a jugar Play, se pasaba todo el día laboral y ya había cumplido mi hora de chamba, mi día de chamba. Que muchas veces pasa eso también cuando pones algunas sociedades y sobre todo tienes esas edades, ¿no? Entre la búsqueda de publicar así imágenes de ventas de celulares y eso, un amigo ahí me escribe y esta vez sí decido hacerle caso solamente porque me dijo, oye Luis, tú que vendes todo por internet, tengo una oportunidad de negocio que te puede interesar, es para ganar más plata. ¿Dónde queda? En calle Porta con Juan Fani, a media cuadra de mi casa. Si no hubiese sido media cuadra de mi casa, posiblemente hoy día no hubiese estado contando esa historia. Así que ese día salí de la chamba, después de las clases, después de todo, me fui a la casa de mi amigo, no entendí absolutamente nada, vi a un chico más o menos de mi edad que estaba dibujando unos circulitos en una pared, había como 4 personas así y dije, oye, ya me sentí un poco extraño porque claro, yo, ropa de baño, capucha, sandalias, toda mi vida, y en esa reunión había gente de mi edad, con camisa, con pantalón y hablando de negocios y cómo hacer dinero. Yo dije, wow, eso sí me llamó la atención, no entendí absolutamente nada. Pero lo que entendí fue que este chico dijo, y este negocio a ti te puede ayudar a generarte 1.000 soles extra. Y para mí 1.000 soles extra era como que ya había visto la luz. Era recontra millonario, porque claro, acuérdense, yo no quería trabajar para nadie. Y me podía ganar 1.000 soles extras aparte de lo que estaba haciendo. No era, para mí no iban a ser extras, para mí iban a ser los únicos 1.000 soles que tenía en ese momento. Cuento largo o corto, no entré en ese momento igual, para que no se emocionen. No entré en ese momento, pero me llevé la información. Y esto siempre se lo voy a contar a todo el mundo. Mi hermano en algún momento entró a una empresa que empieza con H y termina con Life.
Y muy sabiamente, muy inteligentemente, él es una persona que le encanta leer libros, sobre todo cuando está sentado en el baño. Había dejado uno de estos libros, y en uno de estos libros yo había visto que habían personas con cheques grandes, con estilos de vidas diferentes, con autos, con viajes, y le dije, o sea, si esto se parece a eso, puede que sí funcione. No tenía el dinero para arrancar en ese momento. Me habían dicho que había que invertir 100, 150 dólares en esa época. Para mí 150 dólares en esa época era una millonada. Nunca había invertido nada. Había invertido mal mi tiempo, más bien, haciendo otras cosas. Y para hacerles el cuento largo corto, en ese momento me presento nuevamente a la visa. Mi mamá me decía, hijo, tienes que presentarte a la visa de nuevo. Y yo le digo, mamá, pero, o sea, cuando yo me fui a presentar la primera vez me dijeron que era un posible inmigrante, porque mi mamá se había quedado sin permiso en Estados Unidos. Entonces, me volví a presentar a la visa, ya me estaban dando la cita en esa semana y le dije a este chico, hermano, espérame que me voy a presentar a la visa, no sé lo que va a pasar ahorita, de repente me voy de viaje, no. Pero ya estaba pensando en que a lo mejor sí me podía pasar esa vez, ¿no? Me fui de viaje a Estados Unidos, me vi a mi mamá después de 7 años, la vi 7 años mayor, 7 años viejita. Ustedes saben lo que tienen que hacer muchas veces personas cuando viajan y dejan su país, no tienen documentos en un país ajeno, obviamente, me tocó hacer de todo. Pero me conecté mucho con esto. Me habían dicho que había que invertir. Yo no tenía el dinero para invertir. Entonces le dije a mi mamá, mamá, no me parece justo que tú estés chambeando todo el día y yo no esté haciendo nada acá en un mes de vacaciones. ¿Qué es lo que hice en ese mes? Me puse a lavar carros en Estados Unidos. Y me puse a lavar carros y me saqué como 300 dólares en ese mes, creo. Creo que compré algunas cosas para mi mamá, qué sé yo, algunas cosas de casa, y me traje 150 dólares, y con esos 150 dólares le dije al chico cuando llegué, hermano, ahora sí estoy listo para arrancar. No, mi brother, yo ya no estoy en Fusion. No le digas. ¿Cómo que ya no estoy en Fusion? Me digo. Pero muy astutamente, la persona que estaba dibujando los circulitos ese día me había agregado al Facebook. Eso. Y yo lo busqué a él. O sea que era en verdad una persona que estaba buscando una oportunidad. Ese era yo. Ok, tuvimos un arranque explosivo, ¿eh? Explosivo. Yo creo que para los que son del plan antiguo, yo tengo algunos añitos en esto, me hice bronce al toque, me hice plata, me hice oro, y ahí quedé. Porque claro, a mí me dijeron, no, solamente en este negocio tienes que hablar con un par de personas, y de ahí yo pensé que ellos tenían que trabajar, que yo no tenía que hacer nada, o sea, no entendía liderazgo. A mí nunca, yo nunca había tenido un líder. Nunca había escuchado, nunca había leído un libro de John Maxwell, desarrollo personal, ¿no? Yo pasé de Baldor a Condorito, de Condorito a la revista Tablista, que es una de las más famosas del Perú, ¿no? O sea, no salía de ahí, de ese metro cuadrado. Entonces no entendía en qué se basaba el liderazgo. Tuvimos resultados en ese momento, tuvimos un equipo en varios lugares. Yo era full energía, no sabía cómo hacerlo, pero era full energía, siempre estaba conectado con la energía de crear. Pero en algún momento, para mí, eso quedó ahí. Y obviamente dejamos de hacer lo más importante que hay que hacer en este negocio. Y lo más importante que hay que hacer en este negocio es compartir la oportunidad como te la compartieron a ti en algún momento. Sería muy egoísta de nuestra parte no darle esa bendición que este negocio te puede traer si tú decides que te dé esa bendición. Porque veo muchas personas que también están en sufrimiento en el negocio. No la pasan bien. ¿Por qué? Porque no están conectadas con la verdadera filosofía de lo que hay que hacer, del servicio. Mientras más sirvo, mejor me va. Mientras más te digo que te vaya bien a ti, mejor me va a ir también. Y si es que te puede ir mejor a ti y llegaste después de mí, es una bendición. Y eso fue lo que nosotros dejamos de hacer en ese momento, en mi caso. ¿Y qué es lo que pasó también? Mi equipo empezó a perder mi liderazgo, por así decirlo. O sea, yo no me sentía líder de equipo. Y obviamente habían otras personas que habían tomado el liderazgo de la organización. Y lo bendigo con todo mi corazón, porque pudieron mantenerse en el tiempo y darme ese soporte mientras yo despertaba, porque yo siempre había sido un líder, pero un líder dormido, que no estaba haciendo las acciones que había que hacer. Entonces, tuvimos ese arranque explosivo, no fue bien, eso fue de hecho en una alumbra, si no me equivoco, en Lima, pero pasé varios años en piloto automático, muchísimos, gente, pasé prácticamente unos 7 años vendiendo los productos. Y mientras vendía los productos, podía cobrar una cantidad de dinero que me permitía sobrevivir. Porque ya había dejado de soñar. Porque ya había dejado, obviamente, de querer ir por esas cosas que a lo mejor quería ir de chico. Porque había perdido el norte, porque había perdido el sueño. Obviamente. En algún momento, al intentarlo, me comí la excusa de que esto a lo mejor no era para mí.
No de que iba a dejar el negocio, porque jamás en mi vida pensé en dejar el negocio. Eso sí se lo puedo acá compartir acá en confianza. Jamás he pensado abandonar el negocio, jamás. Pero abandoné las acciones importantes de este negocio y la ilusión. Eso sí fue lo que abandoné y dejé de construir. Y como este negocio es tan hermoso y tan noble que te puede permitir vivir, si quieres, de esto, vendiendo los productos, a veces puede ser una maldición también para correcto. Si es que tienes un talento que no lo estás aplicando, puede ser una maldición. Correcto. Y me lo dijeron una vez. Era evidente que tanto talento no podía quedarse detrás de la vitrina. Y me la creo. Pero obviamente pasaron ciertas cosas, como la llegada de André, por ejemplo, que me ayudó muchísimo a despertar. O sea, empezaron a pasar ciertas personas por mi vida y ciertos sucesos que me devolvieron a mí la confianza y la creencia en mí mismo. Yo ya había perdido esa creencia. Yo ya estaba en piloto automático, como les dije. Volví a ganar la confianza, volví a ganar amor propio, empecé a trabajar fuerte en mi testimonio, empecé a ser fuente ya de lo que yo quería atraer para mi vida. Obviamente, lo que había estado atrayendo era lo que había estado haciendo. ¿Quién había estado haciendo en ese momento? Por eso que mis resultados, o sea, es una bendición tenerlos en piloto automático y cobrarte algo a la semana, porque eso nadie te lo regala, nadie te regala dinero, nadie. Pero obviamente no estaba aprovechando todo el talento que tenía. Decisiones importantes que de hecho las tomamos en Alumbra. Yo fui a Alumbra el año pasado, gente, para que no se coman la excusa de que uno tiene que crecer en el negocio cada 5 años. No, yo fui como Senior Team Builder a Alumbra el año pasado. Senior Team Builder, no cerraba el IRX. De hecho, no me hacía cargo de mi negocio. Entonces, para que se haga una idea, en ese Alumbra yo tomo decisiones importantes para poder ir al siguiente nivel en mi vida. Porque ya me estaba pesando a mí mismo de que, claro, tantos años en Fusion y mira, pues, ni el carro, ni la casa, y hasta mi viejo me mandaba ofertas laborales. Mi viejo me mandaba ofertas laborales, siempre se lo cuento a todo el mundo. Me mandaba, hijo, mira, para lo que estudiaste, auxiliar de agencia de aduanas, o auxiliar de almacén de no sé qué. Pero obviamente yo ya había visto que había gente que sí le estaba funcionando en este negocio. Ya había visto que gente tenía un estilo de vida diferente, que le podían dar a sus familias cosas diferentes. Entonces yo ya había probado un poquito, como quien dice, de la carnecita, me tenía que funcionar a mí en algún momento. Y fue en esa Alumbra que yo tomo decisiones y empiezo a creer que sí podía también pasarme a mí. Pero, como cuando tomas decisiones trascendentales, pasan cosas trascendentales también, muchas veces la vida te va a querer sacudir y te va a querer mover de ahí. Y eso fue lo que pasó. Tomé una decisión trascendental, una decisión importante, y en ese momento, ok, ¿quieres hacerte líder X? ¿Quieres hacerte premier? ¿Quieres ser diamante? ¡Boom! Vamos a ver si lo vas a hacer. Y es justamente cuando a mí me llega esta foto, por un WhatsApp me acuerdo de mi hermano, que era mi viejita, mujer activa 100% toda su vida, independiente de mi papá. O sea, independiente de nuestros papás, porque tengo mi hermano que también tiene su otro papá. Mi mamá le gustaba ir en Callao. Independiente, o sea, mamá luchadora, luchona, que yo le he visto teniendo hasta 2 trabajos de lunes a viernes en una chamba, sábados y domingos en otra chamba, haciendo lo que había que hacer, ya no tenía esa capacidad productiva. No solamente eso, sino que estaba perdiendo la salud también. Ahí fue cuando yo, claro, obviamente me encantaría decirte pues, que salí ese día a construir el negocio con una intensidad increíble. Me tomó un par de días procesar todo. Sí, no la pasé bien en ese momento, obviamente. Porque claro, imagínate, yo estaba acá, lejos, Estados Unidos, ¿cómo la ayudaba? Si no me iba bien en ese momento. Tenía que hacer algo. Y es por eso que quiero que te conectes con eso. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Un sueño o una pesadilla? A mí en mi caso, era mi pesadilla. Tenía que moverme, como sea. Tenía muchos sueños, obviamente, pero tenía que matar esa pesadilla, tenía que hacerme cargo, definitivamente, porque si no lo iba a hacer, nadie lo iba a hacer. Y no sé si tú también tienes padres o madres, pero que tú sepas también que muchas veces te vas a tener que hacer cargo de ellos, es importante. Entonces, ¿cómo quieres que vivan ellos? ¿Que sobrevivan o que vivan bien? ¿No? Es importante saber por qué te estás moviendo. Si la situación realmente no te molesta lo suficiente, no te vas a mover lo suficiente. Te vas a mover de repente un poco, hasta donde te alcancen las ganas y la motivación y las pilas y la energía. Pero luego, cuando se ponga retante, porque hacer negocios, me encanta Fusion, amo lo que hago, a veces tiene sus retos también. No creen que esto así, me encantaría decir que le hablé a 100 personas y las 100 personas se afiliaron a Fusion y soy diamante gracias a esas 100 personas y nunca tuve que trabajar. Pero en la realidad, en la práctica, si quieres construir un negocio grande,
vas a tener que chambear, no solamente vas a tener que chambear, vas a tener que ser ejemplo para una organización. Porque si no, no van a llegar a ti. O tú te afiliarías con una persona que no tenga buen liderazgo, que no sea un corredor en el negocio, que no sepa qué hay que hacer, que no ayude a los demás. Nadie. Entonces, nuevamente yo me tengo que parar en responsabilidad y empezar a hacerme cargo. Si no tienes un orden fijo, ya sabes que ya llegaste. Si no tienes un objetivo, no tienes algo que matar, una pesadilla, no tienes un sueño que cumplir, estás en donde estás, no te vas a mover para ningún lado, definitivamente. Y tienes que hacerte responsable de tus resultados. En ese momento, lo que hice fue claro. Empezamos a crecer en el negocio, sacamos el Líder X, nos fuimos al Leadership Academy de Panamá, pero yo llegaba a mi casa y estaba con toda esa carga emocional. Igual teníamos que pagar cosas. Se iba a tener que operar a mi mamá. Y operación en Estados Unidos, sin seguro. Me tocó hacer varias cosas. Entrar en trompo también en ese momento, no saber qué hacer, etc. Cositas que te pueden pasar, pero que vas a tener que procesarlas. Porque si no las procesas, eso puede acabar con tu negocio, con tu vida, con tus sueños, con todo. Y hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo, los que nos hacemos cargo, o los que nos quedamos ya llorando y viendo y pucha, que alguien más lo solucione. Y yo creo que nosotros somos del primer tipo de gente. Algo que me funcionó muchísimo, gente, es acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta. Yo no sé qué pasaba en ese momento, pero yo le hablaba a todo y todo me prendía. Yo le hablaba a uno, se afiliaba. Yo le hablaba a uno, le vendía. La gente que entraba al equipo empezaba a tener resultados. No sé si es un tema energético o no. Yo sé que acá todo el mundo cree en el tema de la energía, obviamente, pero estaba en una vibración tan alta que hasta se me aparecían los prospectos en la calle, te lo juro. Y acá Andrea no me va a dejar mentir. Mesero que nos atendía, prospecto. Se nos acercaba un chico en la calle, prospecto. El otro sentado en un hospital al costado, pero todos eran prospectos para mí, obviamente. Porque nuevamente me estaban creciendo los colmillos, porque tenía una urgencia que solucionar, obviamente. Y yo ya sabía que yo iba a tener que hacerme cargo. Porque nadie más en la familia se iba a hacer cargo. Y fue lo que empezamos a hacer. Nos tuvimos que hacer cargo, obviamente. Recuerda que no solo es llegar, también es mantenerse avanzando. Había decisiones firmes que tomar. Había una operación que pagar. Yo me había comprado mi auto, recién me acuerdo, Volkswagen Bora, uno de mis autos de los sueños, lunas negras, motor 2000, dragonazo, pero me encantaba manejarlo, pisarlo. Llegaba en 15 minutos de Miraflores hasta Chucuito a ver a mi papá. Increíble, me encantaba mi carro, pero un carro costaba plata y lo que se necesitaba en ese momento, ¿qué era? Y tuve que venderlo. Y así ciertas decisiones totalmente de desprendimiento al 100%. Sabía que Fusion me iba a dar mi auto, todavía no me lo da, pero ya viene, ya viene. Pero teníamos que hacernos cargo. Entonces, si tú tienes muchas veces una situación de la cual te tienes que hacer cargo y a veces tienes que desprenderte de algunas cosas, ten la firmeza, ten la seguridad de que lo vas a lograr, siempre y cuando seas un desprendido en eso. Porque si estás todo el tiempo así, en el control, hay cosas que tú ya no vas a poder controlar. Pero mientras esté dentro de tu responsabilidad, te corresponde, tienes el deber moral, emocional, como persona, como ser humano, de lograrlo. Porque si no, obviamente, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que ni siquiera lo intentaste? Para los que son papás o mamás. O para los que vienen detrás tuyo. ¿Cómo les ibas a decir que no pudiste, que no te atreviste a hacerlo, que no te desprendiste lo que tenías que desprender? Y así estaba, ¿no? Yo quería ver esa cara sonriendo siempre, ¿no? Frustración, obviamente, porque empezamos a sacar el Líder X, empezamos a cobrar ingresos que yo nunca había cobrado. Me empecé a cobrar, no sé, mi primer Líder X creo que me cayeron como 3.800 soles en una semana. Para mí era una buena plata, es una buena plata. Acá en el Perú y en cualquier parte del mundo, $1.000 en una semana es un buen billete. Pero esos $1.000 se iban, porque había cosas que pagar. Y fue ahí cuando entré en frustración, para que vean que obviamente parte de la construcción de este negocio también es que te vas a tener que enfrentar algunas cosas que te pueden traer frustración también. Pero ya depende de ti si te quedas en la frustración o si vas a avanzar. Cobrábamos y se iba, cobrábamos y se iba, cobrábamos y se iba. Y así. Pasaron algunas cositas que al final tomamos cierta decisión para que mi mami pueda venir después de 18 años de estar en Estados Unidos y poder tenerla yo de cerca acá, que yo era la persona que tenía el tiempo, al menos para poder llevarla a su cita médica. Bañarla, porque me ha tocado hasta bañarla, porque no puede hacer sus cosas todavía por ella misma, ¿no?
Y estar ahí siempre presente para, hijo, cómprame pan. Ahí me lo he encontrado a David un montón de veces sacando a mi perrito ahí comprando el pan, o lo que mi mamá quiera, lo que necesite de mí en ese momento, porque puedo hacerlo, porque tengo un negocio que me permite tener la disponibilidad y la ubicación geográfica de poder hacerlo en cualquier lugar. Necesito una computadora, un internet, un teléfono, nada más, y ganas. Te puede faltar todo, pero no te pueden faltar las ganas, eso sí. Entonces, fue ahí cuando obviamente ya mi mamá tomó la decisión, trajimos para acá y empezaron a pasar algunas cosas también, ¿no? Porque claro, para mí no solamente era que mi mamá esté acá, sino que era una responsabilidad mayor, más las responsabilidades que ya teníamos de hacer crecer este negocio, pero de forma profesional. Pero obviamente, como les dije, había que hacerse cargo y alguien tenía que hacerse cargo, y si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te haces cargo de tus circunstancias, puede venir tu papá, tu hermano, de repente a solucionarte la vida. Álvaro Zúñiga no va a venir a solucionarte la vida. Álvaro Zúñiga tiene que solucionar sus propios temas para que tú tengas un negocio que te puede solucionar la vida, si así lo decides. Si así lo decides, porque veo mucha gente también en este negocio, gente que, como quien dice, sobrevive nada más. Aunque suene mal, pero están robando oxígeno en el negocio. O sea, prácticamente existen. Y veo otro tipo de personas que también toman el protagonismo y se apropian de sus propios resultados y decir, ok, si ese que está parado enfrente, que tiene menos posibilidades que yo, estoy 100% seguro de eso, y le costó un tiempo lograrlo y un rediseño, y yo lo hago, me va a pasar también a mí. Y efectivamente, pero vas a tener que hacerte cargo de tu negocio, entender que los resultados en mi negocio dependen 100% de mí. No es lo que está haciendo tu equipo, ¿qué estás haciendo tú hoy día? ¿Cómo estás aportando tú a tu organización? Eso es importante. Crear espacios productivos, ventas, afiliaciones, toma la iniciativa. Si no tienes nadie con quien juntarte, empieza a juntarte contigo mismo, con tu mejor socio. Yo siempre he dicho, yo soy mi mejor socio. Si lo que vienes haciendo hoy día te trae más socios como tú, ¿te gusta lo que estás haciendo? O muchas veces no. ¿Quién está haciendo? Eso es importante. Abrir mi negocio diariamente, facturación diaria. Tienes que tener ventas diarias, tienes que tener afiliaciones. Sería increíble que tengas afiliaciones diarias también, pero que tu negocio entienda que puede facturar diariamente es importante. La venta es suma y es importante, pero un socio nuevo te puede cambiar el negocio literalmente. Te puede cambiar la vida, así suena en cliché o suena como una historia de amor. Pero la venta te va a dar el cash, obviamente el efectivo, mientras vas avanzando. Y eso es importante que lo reconozcas. ¿Ok? Y también tenía que hacerme cargo de mí mismo, porque yo les había contado que yo era deportista y todo, pero tenía malos hábitos. Me gustaba mucho la chelita y eso, y no está mal tomarse una cerveza, gente, pero ya amanecer sin quedarse haciendo otras cosas ya es totalmente diferente, ¿no? ¿Quién está haciendo cuando nadie te está viendo? ¿Cómo estás impactando a tu gente? ¿Por qué tu gente no está confiando en ti? Porque a lo mejor estás dando un doble discurso. Yo era un doble discurso. Y empecé a alinearme. Retomé el deporte con fuerza, retomé la alimentación, empecé a seguir consejos de personas que ya estaban donde yo quería estar, obviamente, y empecé a dejarme enseñar y a dejarme guiar. Y eso obviamente me ayudó muchísimo a poder lograr y recuperar esa confianza y un estado físico que a mis 35 años creo que mejora a los 20. ¿Ok? Importante también que sepan que cuando te haces cargo de tu organización empiezan a pasar cosas. Y esa era mi organización antes de hacerme cargo. No cerraba líderes. Y eso fue antes de Alumbra, cuando tomamos la decisión de hacernos cargo del negocio y empezar a crecer. ¿Ok? Y esta es mi organización, bueno, fue hace unas semanas, cuando logramos el Premier Líder. Yo me ganaba esa cantidad de ingresos más o menos a la semana. Luego cuando sacamos el Premier creció un poco más el cheque, y ya luego cuando sacamos el Elite creció mucho más. Y es ahí cuando empiezas a probar ya un poco de la promesa real de este negocio y que realmente, así suena un cliché, te puede cambiar la vida, 100%. Parte de las personas de mi equipo, me encantaría poner a todos, son un montón de personas, son las personas que ven ahí, las personas más comprometidas, las que siempre están en la cancha, sacando rangos, sacando Pro 1, creando una cultura, una organización correcta. Hay gente de mi equipo también en esta sala. Me encanta eso, me encanta lo que veo, porque la primera persona en que está atento, viendo quién está logrando sus resultados, soy yo. Y el primero en celebrar los resultados del equipo soy yo. Antes de ver el mío, siempre estoy viendo el de ellos. Y de repente algunos dirán, pucha, qué jodido, Luis Miguel, no sé qué, pero veo todo el volumen que se mueve, persona a persona. Y es ahí cuando estás haciendo cargo, obviamente, de tu organización. Y tu organización va a copiar, obviamente, todo lo que tú empieces a hacer. ¿Ok? Algunas cositas de las que me empezaron a pasar cuando empezamos a cerrar ya el Elite, que de hecho lo venimos sosteniendo hace unas semanas. Para contarles que yo cerré el Elite en Alumbra. De hecho cerré el Elite un día antes de Alumbra.
estábamos en Cartagena, en la playa, pero acá no me van a dejar mentir. Pude haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero yo estaba cerrando mi negocio, cerrando mi rango y cerrando mi resultado, apropiándome de mi propio negocio. Ingreso por encima de, tómenle fotos si quieren, no sé, en las últimas semanas, ¿no? Por ahí hay un bono también de Pro 2, estamos detrás de Pro 3, ya lo declararon ahí en el flyer, vamos a ir hacia eso obviamente, pero a lo que voy es que no te quedes con lo que uno se gana, sino quédate con lo que está pasando obviamente en el equipo cuando una persona se atreve ya a cruzar esa puerta. Lo hace posible también para los demás. Personas que son importantísimas para mí, personas de mi equipo, mi mentor, Gianmarco, con mi otro mentor, son mis dos mentores, los pongo los dos porque no se pongan celosos entre los dos. Gianmarco, Mosso y Cristian González, un aplauso para ellos, por favor. Ellos me han dado ese soporte y me han sabido esperar, dado el tiempo perfecto para cuando era ya el tiempo para mí. ¿Ok? Personas del equipo con las que siempre nos juntamos, horas de fuerza, horas de poder, fiesta de cierre, etc. Hacemos de todo para que la gente pueda estar cerca y que la gente pueda contagiar con su energía y empezar a crear muchos más resultados. Y esos son mis mejores bonos. Oh, buena. Un aplauso para Andrea. Esos son mis mejores bonos. O sea, la foto, Cartagena, no, ni me acuerdo qué hora es, no sé qué día era, pero pude haber estado sentado en una oficina y no tengo nada en contra contra el empleo, nada, pero sí tengo algo en contra con que tu empleo o lo que vienes haciendo te impidan a ti hacer lo que realmente quieres en la vida. Eso sí, en eso sí voy a ser un defensor 100% para siempre. Y poder recuperar el tiempo con mi viejita, de muchos años obviamente, ¿no? Tiempo importantísimo obviamente, tiempo que para ella obviamente es mucho más importante, porque claro, puedo estar con ella mañana almorzando, ¿no? Y no lo podía en ese momento. Pero es una decisión de responsabilidad también porque, claro, uno puede traerlos o tenerlos sobreviviendo, o uno puede darles lo mejor que tienes, ¿no? Al final es tu tiempo y tu capacidad explotada al 100% para que le puedas dar un estilo de vida que muchas veces no hay nadie que se lo pueda dar. Con esto ya vamos hablando. Y es que me encantó esta frase que me saltó hace unos días también, y es que me puedo haber equivocado muchas veces en la vida, pero jamás me he rendido. Jamás. Nunca pensé rendirme, nunca lo voy a hacer tampoco. Me va a costar un poco de tiempo seguramente, más que a otros, dependiendo de lo que considere cada uno que es su propio proceso. Pero te invito justamente hoy día que si tienes un sueño, tienes una pesadilla o algo que solucionar o algo que lograr, no te rindas. A veces el camino se pone un poco duro, un poco difícil en el camino, obviamente, pero va a depender de ti si tú te haces más grande que tus propias circunstancias, te haces responsable de tu negocio, de tu propia vida y empiezas a poner tu potencial al servicio de más personas, porque al final de eso se trata este negocio y de eso se trata la vida. Así que les quería agradecer a todos, muchísimas gracias.